Esta historia comienza como empiezan casi todas las grandes controversias, con un relato que promete revelar una verdad ocultada durante décadas y que involucra a nombres que forman parte del corazón cultural de México. No se trata solo de una carta, ni únicamente de un amor prohibido, sino de una versión que cuestiona la imagen pública de figuras intocables y plantea la posibilidad de que, detrás del brillo y la fama, existan silencios cuidadosamente construidos. Lo que hizo que esta narración explotara no fue una confirmación oficial, sino la fuerza emocional con la que fue contada, mezclando fechas precisas, objetos simbólicos y decisiones humanas marcadas por el miedo y la lealtad. Pero aquí surge la primera pregunta incómoda. ¿Puede una historia tan detallada, con nombres, años y supuestas pruebas, ser completamente falsa y aún así convencer a millones de personas? Y la segunda, aún más delicada. Si algo así hubiera ocurrido realmente, ¿habría sido posible mantenerlo oculto durante más de medio siglo sin que existiera una sola prueba verificable fuera del entorno digital? Las respuestas son claras y directas. No existen registros públicos, documentos legales ni confirmaciones históricas independientes que respalden oficialmente esta versión, y precisamente esa falta de verificación es lo que convirtió el relato en un fenómeno viral, donde la emoción terminó pesando más que la evidencia. A partir de aquí no vamos a afirmar ni a sentenciar, sino a recorrer cuidadosamente cómo se construyó esta historia, porque resultó tan creíble para tantos y cuáles son los puntos más sensibles que la volvieron explosiva. Si te interesan los relatos que se mueven entre el amor, el silencio, la fama y el legado, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perder lo que viene, porque cada parte profundiza más en los detalles que encendieron la polémica. Déjame también en los comentarios si crees que los secretos familiares deben permanecer enterrados cuando afectan a personajes públicos, o si la verdad siempre debe salir a la luz, porque leo y respondo, y esa conversación es clave para entender por qué esta historia, verdadera o no, sigue provocando tantas reacciones y nos obliga a mirar con otros ojos todo lo que creíamos saber. Todo comenzó con una llamada que, según el relato que circuló después, llegó sin previo aviso y abrió una puerta que llevaba décadas cerrada. Marzo de 2022 apareció descrito como el mes en que Pasado decidió tocar la puerta del presente, no mediante una confesión pública ni una investigación periodística, sino a través de un trámite bancario aparentemente rutinario. La historia sitúa ese momento en la Ciudad de México, cuando una institución financiera informó que una caja de seguridad, registrada a nombre de Gabriel Siria Levario, debía ser abierta tras más de medio siglo de abandono. Ese nombre, poco conocido para muchos, escondía una identidad que millones reconocían sin esfuerzo, y esa simple asociación bastó para sembrar inquietud. Según la versión difundida, la viuda legal de Javier Solís recibió la notificación sin tener conocimiento previo de la existencia de ese resguardo, lo cual añadió una primera capa de desconcierto. Nada parecía extraordinario en el procedimiento, pero el contexto lo convertía en algo distinto, porque no se trataba de una cuenta olvidada cualquiera, sino de un vínculo directo con una figura cuya vida siempre estuvo rodeada de admiración, misterio y silencios. El relato insiste en que la caja había permanecido intacta desde mediados de los años 60, como si hubiera sido colocada allí con la intención precisa de ser encontrada mucho tiempo después, cuando ya no quedara nadie capaz de contradecir su contenido. La escena se completa con la presencia de familiares directos, representantes legales y empleados del banco, todos descritos como testigos de un momento cargado de tensión, aunque ningún documento público confirme esa reunión. La narrativa enfatiza que el ambiente estaba marcado por viejas divisiones familiares, herencias discutidas y recuerdos incompletos, creando un terreno fértil para que cualquier hallazgo adquiriera un peso emocional desproporcionado. Cuando finalmente se habla de la apertura, el relato reduce los objetos encontrados a solo 3 elementos, una elección narrativa que refuerza la idea de que no había nada superfluo, solo símbolos. Una imagen en blanco y negro, un objeto religioso con una inscripción grabada y un sobresellado se convierten en los pilares de toda la historia posterior. No se mencionan joyas, dinero ni papeles legales, detalle que sirve para sugerir que lo guardado no tenía valor material, sino emocional y moral. La fotografía, descrita con cuidado, muestra a Javier Solís junto a una mujer reconocible para quienes conocen la época dorada del cine mexicano, lo que inmediatamente conecta 2 universos públicos que siempre se observaron desde la distancia. El texto que dio origen a esta historia insiste en gestos, miradas y posturas, invitando al lector a interpretar intimidad, donde no existen pruebas concluyentes. El rosario, por su parte, aparece como un objeto cargado de simbolismo, no solo por su antigüedad,
sino por una dedicatoria que, según se afirma, alude a un amor eterno fechado años antes de la muerte del cantante. Ese detalle, aunque imposible de verificar, fue uno de los más citados porque tocaba una fibra sensible en una sociedad donde la fe y el sentimiento suelen entrelazarse. Sin embargo, nada genera tanta expectativa como el sobresellado con cera roja, presentado como una especie de seguro póstumo, una voz preparada para hablar cuando el autor ya no pudiera hacerlo. La frase atribuida a la cubierta del sobre, reproducida una y otra vez en distintos formatos, funciona como un gancho perfecto, porque sugiere peligro, censura y una verdad que alguien habría querido borrar. Hasta este punto, el relato no afirma, insinúa, no demuestra, sugiere, y esa ambigüedad es precisamente lo que le permitió crecer. Todo lo que sigue se apoya en esta primera escena, construida con precisión narrativa pero sin respaldo documental externo, lo que obliga a detenerse y observar no solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Porque antes de hablar de amores ocultos, identidades cuestionadas o legados puestos en duda, esta historia necesita que el público acepte una premisa inicial, la idea de que un objeto olvidado puede contener una verdad capaz de alterar décadas de memoria colectiva. Y es justo en ese punto, cuando la curiosidad ya está sembrada y la duda empieza a ganar espacio, donde el relato avanza hacia la lectura de contenido, dejando claro que lo verdaderamente inquietante no es lo que se encontró, sino lo que supuestamente estaba a punto de ser revelado. El momento decisivo del relato ocurre cuando la atención deja de estar en el hallazgo y se desplaza hacia la reacción humana frente a lo encontrado. Según la historia difundida, después de observar la imagen y el objeto religioso, el ambiente habría cambiado por completo, como si todos los presentes entendieran que aquello no era un simple recuerdo, sino el preámbulo de algo mucho más delicado. El sobresellado se convierte entonces en el centro de la escena, no por su tamaño, sino por lo que simboliza. La narración insiste en que estaba cerrado con cera roja y que llevaba una advertencia escrita a mano, atribuida a Javier Solís, donde se pedía que solo fuera abierto si la verdad debía salir a la luz. Esa frase, repetida en múltiples versiones del relato, funciona como una declaración de intenciones que prepara emocionalmente al oyente para aceptar cualquier revelación posterior. La decisión de abrirlo en ese mismo lugar se presenta como un acto impulsivo, casi inevitable, impulsado por la sensación de que ya se había esperado demasiado tiempo. Aquí el relato juega con la idea del destino, sugiriendo que ese instante estaba predeterminado desde hacía décadas. Al romper el sello, la historia afirma que aparecieron varias hojas escritas a mano, cuidadosamente ordenadas, lo que refuerza la imagen de alguien que planeó cada palabra con anticipación. No se trata de un mensaje breve ni de una nota improvisada, sino de una confesión extensa, lo cual resulta fundamental para dotar al texto de una apariencia de autenticidad. El inicio de la carta, tal como se cuenta, adopta un tono solemne, casi testamentario, afirmando que su lectura solo sería posible si el autor ya no estaba vivo. Esa fórmula, ampliamente usada en la literatura confesional, genera de inmediato una conexión emocional, porque coloca al lector en la posición de receptor de un secreto final. A partir de ahí, el relato atribuye al cantante una voz introspectiva, consciente de sus errores y de las consecuencias de sus actos, lo que lo humaniza y lo aleja de la imagen idealizada del ídolo. La confesión central aparece pronto y sin rodeos. El reconocimiento de un amor fuera de matrimonio, descrito no como un desliz pasajero, sino como una relación profunda y prolongada. Este punto resulta clave, porque la historia necesita justificar todo lo que vendrá después, y lo hace presentando ese vínculo como algo inevitable, casi trágico. El nombre de la mujer involucrada se menciona de forma directa, conectando de inmediato dos trayectorias públicas que hasta entonces solo se habían cruzado de manera profesional. El impacto de esa mención se amplifica porque se trata de una figura conocida y respetada, lo que convierte su supuesto romance en un asunto que trasciende lo privado. El relato avanza entonces hacia la afirmación más delicada, la existencia de un hijo nacido de esa relación. Aquí la narrativa se vuelve aún más precisa, incorporando fechas exactas y detalles concretos, una estrategia común en historias que buscan parecer verificables. Se menciona un nacimiento, una fecha específica y la idea de que ese niño habría sido criado bajo otro apellido, sin conocer su origen biológico. Esta revelación es presentada como el núcleo del secreto, el punto que justificaría tanto el silencio prolongado como el temor a las consecuencias. La reacción de quienes escuchan la lectura, tal como se describe, refuerza la gravedad del momento, con silencios, gestos contenidos y una sensación de incredulidad colectiva. Sin embargo,
Más allá del dramatismo, resulta importante observar que hasta este punto todo depende exclusivamente de la supuesta carta. No se introducen documentos alternativos, testimonios independientes ni referencias a registros oficiales. El relato se sostiene sobre la fuerza emocional del texto atribuido al cantante y sobre la reputación de los nombres implicados. Esa dependencia absoluta de una sola fuente es uno de los elementos más polémicos de la historia, aunque en la narrativa original se presenta como una prueba irrefutable. La confesión continúa describiendo la culpa, el conflicto interno y la imposibilidad de reconocer públicamente a ese hijo, argumentos que buscan generar empatía y comprensión. Al mostrar a Javier Solís como un hombre dividido entre el deber y el sentimiento, la historia suaviza el juicio moral y prepara el terreno para que el público acepte decisiones difíciles. Cada frase atribuida a la carta parece diseñada para provocar identificación, usando un lenguaje sencillo y directo, sin tecnicismos ni exageraciones evidentes. Esa sencillez es, paradójicamente, una de las razones por las que muchos encontraron creíble el relato. Sin embargo, también es aquí donde surge una tensión silenciosa, porque cuanto más perfecta parece la confesión, más evidente se vuelve su construcción narrativa. El relato no se detiene a cuestionar. Solo avanza, llevando al oyente hacia un punto donde las implicaciones empiezan a crecer de manera inevitable. Y justo cuando la idea del hijo oculto comienza a sentarse como una posibilidad inquietante, la historia da un paso más, insinuando que el silencio no fue solo una elección personal, sino una necesidad impuesta por el entorno. Ese giro prepara el camino para lo que viene después, donde el amor prohibido deja de ser el centro y el conflicto se desplaza hacia el miedo, la presión y las consecuencias de saber demasiado, dejando claro que lo leído hasta ahora no sería el final, sino apenas el inicio de algo mucho más complejo. Antes de seguir avanzando, déjame pedirte algo importante, porque lo que viene a continuación es donde esta historia realmente se vuelve incómoda y muchos prefieren no llegar hasta ahí. Si has llegado hasta este punto, ya te diste cuenta de que no estamos hablando solo de un romance oculto o de una carta polémica, sino de una cadena de silencios, decisiones y consecuencias que cambian por completo la forma en que se entiende todo lo anterior. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque cada parte conecta con la siguiente y lo que parece claro ahora puede tomar un giro inesperado más adelante. Si este tipo de relatos te interesa, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás las próximas entregas donde profundizamos aún más en los puntos que muchos evitan tocar. Y déjame un comentario diciéndome qué es lo que más te ha generado dudas hasta ahora y desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque leer esas opiniones y saber desde dónde nos acompañan le da sentido a seguir contando estas historias que incomodan, dividen y obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber. La historia da un giro cuando el relato deja de centrarse en los objetos y se adentra en el contexto humano que los rodea, porque una confesión, real o no, no existe en el vacío. Según la narrativa que se difundió, para entender el peso del escrito era necesario mirar hacia atrás y observar quién era Javier Solís en los años previos a su muerte, no como ídolo, sino como hombre. Se lo presenta viviendo una etapa de éxito absoluto, con una carrera en ascenso constante, giras, grabaciones y un reconocimiento popular que parecía no tener límites. Sin embargo, el relato insiste en que ese brillo externo ocultaba una vida interior marcada por tensiones silenciosas, responsabilidades familiares y decisiones que no podían tomarse a la ligera. La supuesta carta habría sido escrita en un momento en el que ese equilibrio frágil empezaba a resquebrajarse, cuando el peso de lo no dicho comenzaba a sentirse más fuerte que el miedo a las consecuencias. Para sostener esa idea, la historia introduce una cronología precisa que busca darle coherencia a todo lo anterior. Se habla de encuentros profesionales a finales de los años 50, de coincidencias en estudios de grabación y eventos del medio artístico, espacios donde las fronteras entre lo público y lo privado eran fáciles de cruzar sin dejar rastro. En ese contexto, el relato describe el nacimiento de una relación que habría comenzado de forma casi inevitable, como si dos trayectorias destinadas a cruzarse no hubieran podido evitarlo. La narrativa evita el tono sensacionalista directo y opta por presentar ese vínculo como algo progresivo, construido a partir de conversaciones, miradas y complicidades, una estrategia que busca normalizar lo extraordinario. A medida que avanza, se subraya el riesgo permanente, no solo por tratarse de personas casadas, sino por el entorno de poder que rodeaba la industria del entretenimiento en esa época. Aquí aparece una figura clave en el relato, descrita como alguien con influencia suficiente para cerrar puertas y abrir otras con una sola llamada.
Esta presencia funciona como una amenaza implícita, una sombra constante que justificaría el secreto y el silencio prolongado. El relato no ofrece pruebas de esas dinámicas, pero las presenta como verdades asumidas, apoyándose en la percepción general de cómo funcionaba el medio artístico en aquellos años. Esa atmósfera de control y vigilancia sirve para explicar por qué, según la historia, la relación no pudo salir a la luz sin consecuencias devastadoras. A partir de ese punto, la narración se vuelve más introspectiva, atribuyendo a cantante pensamientos de culpa y conflicto moral. Se lo muestra dividido entre el compromiso adquirido con su familia y un sentimiento que, según el relato, no pudo ignorar. Esta dualidad es esencial para mantener la empatía del público, porque transforma lo que podría verse como una simple infidelidad en un dilema humano complejo. La supuesta carta es citada indirectamente para reforzar esta imagen, hablando de noches sin dormir, decisiones postergadas y una sensación constante de estar viviendo una vida incompleta. Todo esto prepara el terreno para el elemento más delicado de la historia, porque antes de introducirlo, el relato necesita que el espectador entienda el estado emocional del protagonista. Es entonces cuando se vuelve a la idea del hijo, no como una revelación abrupta, sino como una consecuencia inevitable de ese vínculo secreto. La narrativa insiste en que el nacimiento de ese niño habría cambiado todo, intensificando el conflicto y convirtiendo el silencio en una carga aún más pesada. Se describe el momento como un punto de no retorno, donde cualquier decisión implicaba una pérdida. Reconocerlo públicamente habría significado destruir varias vidas, mientras que callar implicaba aceptar una ausencia permanente. El relato no entra en detalles médicos ni legales, sino que se enfoca en el impacto emocional, en la idea de observar desde lejos, de saber sin poder actuar. Esa elección estilística refuerza el tono reflexivo y evita preguntas incómodas sobre registros, fechas oficiales o procedimientos formales. En lugar de eso, se apela a escenas íntimas, a imágenes mentales que no pueden comprobarse pero que resultan fáciles de imaginar. Al mismo tiempo, la historia comienza a insinuar que el secreto no era compartido solo por dos personas, sino que había al menos un tercero que conocía la verdad y que jugaba un papel determinante en su ocultamiento. Este elemento introduce una nueva capa de tensión, porque transforma el conflicto interno en una situación de riesgo externo. El silencio ya no sería solo una decisión moral, sino una estrategia de supervivencia. Aunque no se ofrecen nombres ni documentos, la narrativa sugiere que el equilibrio dependía de mantener todo exactamente como estaba, sin preguntas, sin gestos fuera de lugar. Cada paso en falso podría provocar una reacción en cadena imposible de controlar. Al cerrar esta parte de la historia, el relato vuelve al presente y recuerda que todo lo anterior se conoce únicamente a través de una versión escrita que apareció décadas después. Esa distancia temporal es clave, porque plantea una pregunta que queda flotando sin respuesta clara. Si este conflicto fue tan profundo y afectó a tantas personas, ¿por qué no dejó huellas visibles en su momento? La historia no responde, solo avanza, dejando esa duda latente mientras prepara el terreno para el siguiente giro, donde el foco se desplazará del sentimiento a miedo, y del silencio elegido al silencio impuesto, marcando el inicio de una etapa aún más oscura dentro de esta narración. En el desarrollo del relato, el foco se desplaza hacia el entorno de poder que, según esa versión, habría condicionado cada decisión tomada en silencio. La narración sitúa finales de los años 50 como un periodo marcado por jerarquías rígidas dentro del espectáculo, donde la carrera de cualquier intérprete dependía menos del talento y más de la aprobación de figuras influyentes. En ese escenario aparece un personaje descrito como dominante, capaz de controlar agendas, contratos y exposiciones mediáticas. El texto no aporta documentos ni testimonios externos, pero insiste en que su sola presencia explicaría por qué una relación debía permanecer oculta. Desde esa perspectiva, el miedo no sería exageración, sino cálculo frío ante un sistema que castigaba la desobediencia. La historia sugiere encuentros breves, mensajes transmitidos por terceros y decisiones tomadas siempre con cautela extrema. Nada podía dejar huella visible. Cualquier gesto mal interpretado podía convertirse en un problema irreversible. Bajo esa presión, el silencio adquiere una forma distinta, deja de ser elección romántica y pasa a ser mecanismo de protección. El relato afirma que, tras la ruptura pública de un matrimonio anterior, la situación no se volvió más sencilla, sino más peligrosa. Sin un respaldo claro, la mujer involucrada habría quedado expuesta, mientras el cantante continuaba ascendiendo profesionalmente. Esa simetría es presentada como una fuente constante de culpa, alimentando la idea de que el éxito también podía convertirse en condena. A partir de ahí,
La narración introduce una etapa de distanciamiento aparente, descrita como necesaria para evitar sospechas. No se habla de rupturas definitivas, sino de pausas forzadas, silencios estratégicos y miradas evitadas en eventos públicos. El tiempo, lejos de apagar el vínculo, lo habría intensificado, transformándolo en algo que solo podía existir en la sombra. Es en ese contexto donde se ubica un reencuentro decisivo, ocurrido durante un acto social del medio artístico, presentado como casual aunque cargado de significado. El relato describe celos contenidos, palabras medidas y una despedida anticipada. La mujer, según esa versión, habría optado por una relación que ofrecía estabilidad y protección, una decisión racional frente a un entorno hostil. El cantante, por su parte, habría aceptado esa elección con resignación, consciente de que no tenía margen para reclamar. Sin embargo, la historia introduce una última noche compartida, narrada como un intento desesperado por conservar algo antes de perderlo. Este episodio, situado poco antes de un matrimonio posterior, es clave porque sirve para explicar el nacimiento del hijo mencionado anteriormente. Nuevamente, no se presentan pruebas médicas ni registros oficiales, solo una secuencia emocional cuidadosamente construida. El relato sostiene que el embarazo fue inicialmente atribuido al esposo legítimo, aunque la duda habría surgido por fechas y parecidos físicos, elementos recurrentes en historias de este tipo. A partir de ahí, la decisión de guardar silencio se convierte en un pacto implícito, sostenido por el miedo a destruir varias vidas a la vez. El niño, descrito como ajeno a todo, se transforma en el centro invisible de la trama. El cantante es presentado observando desde lejos, aceptando un rol inexistente en público, mientras en privado carga con una paternidad imposible. La narración evita describir enfrentamientos directos y prefiere hablar de acuerdos tácitos, amenazas veladas y renuncias nunca documentadas. Ese vacío de pruebas es compensado con una carga emocional intensa, diseñada para generar comprensión. El entorno de poder vuelve a aparecer como fuerza decisiva, sugiriendo que cualquier intento de romper el pacto habría tenido consecuencias profesionales devastadoras. Así, el silencio se mantiene durante años, normalizado por la costumbre y el temor. Al cerrar esta parte, la historia deja claro que lo más peligroso no era el amor prohibido, sino el conocimiento compartido por demasiadas personas. Cada año que pasaba aumentaba el riesgo de que alguien hablara, de que una coincidencia despertara sospechas o de que un detalle escapara a control. Esa tensión permanente, según el relato, fue acumulándose hasta volverse insoportable, preparando el terreno para un desenlace marcado no por la pasión, sino por el miedo y la sensación de estar acorralado. En este punto, la narración introduce señales de desgaste físico y emocional, atribuyendo al protagonista noches inquietas, decisiones apresuradas y una sensación persistente de vigilancia. Se habla de llamadas ambiguas, advertencias indirectas y de un clima donde cualquier movimiento parecía observado. Sin afirmar responsabilidades concretas, el relato sugiere que el conocimiento del secreto dejó de estar limitado a un círculo reducido, aumentando la ansiedad. El éxito profesional continuaba, pero ahora descrito como máscara pesada, incompatible con la vida privada. La dualidad entre aplausos y miedo se convierte en un hilo constante, reforzando la idea de que la fama no siempre protege. También se menciona una creciente urgencia por dejar constancia escrita de lo vivido, no como venganza, sino como intento de preservar una versión personal frente al olvido. Esa necesidad aparece ligada al paso del tiempo y a la conciencia de fragilidad. La historia no afirma que existiera una amenaza directa comprobable, pero insiste en un ambiente opresivo donde las decisiones ya no parecían libres. Así, el relato avanza hacia un momento en el que callar resulta tan peligroso como hablar, estableciendo un dilema sin salida clara. Con esa tensión abierta, la narración se encamina hacia los días finales, dejando la impresión de que algo estaba a punto de romperse, aunque nadie pudiera señalar exactamente cuándo ni cómo ocurriría. Todo permanecía suspendido, esperando un desenlace que todavía no se atrevía a mostrarse por completo aún. El relato entra en una fase más oscura cuando la atención se desplaza hacia los últimos años de vida del cantante, un periodo que, según esta versión, estuvo marcado por una presión constante que ya no podía disimularse. La historia sitúa este tramo a mediados de los años 60, cuando el éxito seguía intacto ante el público, pero la estabilidad interna comenzaba a resquebrajarse. La narrativa insiste en que el secreto, lejos de permanecer quieto, empezó a moverse, a generar sospechas y miradas incómodas. Ya no se trataba solo de sentimientos ocultos, sino de la posibilidad real de que alguien más hubiera descubierto lo que debía permanecer enterrado.
En este punto, el relato introduce señales de alerta que aparecen de forma progresiva, nunca como una amenaza abierta, sino como advertencias ambiguas que podían interpretarse de distintas maneras. Se habla de comentarios indirectos, de silencios prolongados en llamadas telefónicas, de una sensación persistente de estar siendo observado. Nada se presenta como un hecho comprobado, pero todo se construye para transmitir una atmósfera de vigilancia. Según esta versión, el protagonista habría comenzado a sentir que el margen de maniobra se reducía día a día y que cualquier error podía tener consecuencias irreversibles. La historia menciona episodios de inquietud, como vehículos dañados o mensajes sin firma, elementos que refuerzan el clima de amenaza sin señalar culpables claros. Esta ambigüedad resulta fundamental para mantener la tensión, porque permite que el miedo se perciba como real sin necesidad de pruebas concretas. El relato también subraya que, en ese contexto, la salud emocional comenzó a deteriorarse. Se describe a un hombre cansado, dividido entre la necesidad de proteger a otros y el deseo de liberar su conciencia. La fama, que antes funcionaba como escudo, aparece ahora como una exposición constante que impedía cualquier movimiento discreto. Cada presentación pública se convierte en un acto de control, donde sonreír era obligatorio y callar una norma implícita. Es aquí donde la narrativa vuelve a la idea de la escritura como refugio. Según esta versión, la decisión de dejar constancia por escrito surge no por impulso, sino por la sensación de que el tiempo se agotaba. La carta, presentada anteriormente como un acto premeditado, adquiere ahora un nuevo significado, no solo como confesión, sino como última defensa frente al silencio impuesto. El relato sitúa su redacción pocos días antes de una intervención médica, un detalle que añade gravedad al contexto. La historia no cuestiona la necesidad de esa operación, pero la rodea de una carga emocional intensa, sugiriendo que el estrés acumulado pudo influir en las decisiones tomadas. La visita final a la caja de seguridad, mencionada como la última registrada, es descrita como un gesto calculado, casi ritual. Depositar objetos personales junto al texto escrito se interpreta como una forma de asegurar que la verdad no se perdería por completo, incluso si nadie se atrevía a leerla durante años. A partir de ahí, el relato acelera el ritmo y se aproxima al desenlace. Se menciona la hospitalización, los días previos y un estado físico que, según la narrativa, reflejaba el peso emocional cargado durante demasiado tiempo. No se describen escenas médicas detalladas, sino sensaciones, miradas y despedidas implícitas. La historia insiste en que había una conciencia clara de peligro, aunque no se especifique su origen. Esa percepción basta para justificar el tono de urgencia con el que se habría escrito la carta. Tras la muerte, ocurrida pocos días después, el silencio vuelve a imponerse. El relato afirma que no hubo preguntas públicas, ni investigaciones fuera de lo común, y que la versión oficial fue aceptada sin resistencia. Ese contraste entre lo que se mostraba y lo que supuestamente se ocultaba refuerza la idea de una verdad enterrada de manera eficaz. Los años pasan en la narrativa como una sucesión rápida de décadas, durante las cuales el secreto permanece intacto, protegido tanto por el tiempo como por la ausencia de pruebas físicas visibles. La figura del hijo vuelve a aparecer, ya no como niño, sino como adulto ajeno a todo, creciendo bajo una identidad que, según esta versión, no correspondía completamente a su origen. El relato evita describir su vida en detalle, pero lo menciona como recordatorio constante de la decisión tomada. Mientras tanto, los objetos depositados en la caja de seguridad se convierten en testigos silenciosos, esperando el momento adecuado para reaparecer. Esta parte de la historia refuerza la idea de que el secreto sobrevivió gracias a la combinación de miedo, conveniencia y olvido colectivo. Nadie hablaba porque nadie tenía interés en hacerlo. Al cerrar esta sección, la narración regresa al presente y recuerda que todo este recorrido solo se conoce por una versión difundida décadas después, sin respaldo documental independiente. Esa distancia temporal vuelve a generar una tensión fundamental, porque obliga a preguntarse si el silencio fue producto de una conspiración o simplemente del paso del tiempo. La historia no responde, pero deja claro que, una vez abierta la caja, ya no era posible volver atrás. Lo que había permanecido oculto comenzaba a circular, y con ello se abría un nuevo conflicto, no solo entre familias, sino entre memoria pública y verdad privada. Ese choque, aún latente, prepara el terreno para lo que vendrá después, cuando el supuesto secreto deje de ser íntimo y se convierta en un asunto mediático capaz de dividir opiniones y reescribir legados, empujando la narración hacia un punto donde la polémica ya no podría ser contenida.
La historia entra entonces en una etapa donde el secreto deja de ser únicamente una carga personal y empieza a transformarse en un conflicto de identidad. Según el relato difundido, el paso del tiempo no trajo alivio, sino una tensión distinta, más silenciosa pero igualmente pesada. El niño mencionado en la supuesta carta creció rodeado de afecto, educación y reconocimiento público, integrado plenamente en una familia admirada, mientras la verdad permanecía congelada en un espacio inaccesible. La narrativa subraya que esa normalidad aparente era precisamente lo que hacía imposible cualquier confesión tardía. Romper el silencio ya no afectaría solo a adultos capaces de decidir, sino a alguien que había construido su vida entera sobre una historia aceptada por todos. El relato presenta esa etapa como un periodo de resignación forzada, donde el protagonista habría asumido que no habría un momento adecuado para hablar. Cada año que pasaba reforzaba la idea de que callar era menos destructivo que revelar. En paralelo, la historia insiste en que el vínculo nunca desapareció del todo, sino que se mantuvo a través de gestos indirectos, mensajes transmitidos por terceros y objetos simbólicos guardados lejos de cualquier mirada. No se habla de encuentros abiertos ni de conversaciones profundas, sino de una presencia distante, casi fantasmal, que acompañaba sin interferir. El niño, ajeno a todo, se convierte en una figura central sin saberlo, un punto de unión entre decisiones tomadas por otros. La narrativa refuerza este contraste para generar empatía, mostrando cómo una vida podía desarrollarse completa y feliz mientras otra se consumía en silencio. A medida que el tiempo avanza, el relato introduce la idea de la duda, no como una certeza, sino como una sospecha latente. Se insinúa que el parecido físico habría despertado comentarios, miradas prolongadas y comparaciones inevitables en un entorno donde las figuras públicas eran observadas con atención constante. Esos comentarios, según la versión difundida, nunca se formularon de manera directa, pero bastaron para generar incomodidad. La historia no afirma que existiera una confrontación abierta, sino que describe un clima donde ciertas preguntas no podían hacerse en voz alta. Esa tensión silenciosa habría reforzado el pacto implícito de no hablar. El relato presenta este periodo como una convivencia frágil entre lo sabido y lo negado, sostenida por la costumbre y el temor a alterar un equilibrio que, aunque imperfecto, funcionaba. En este punto, la narrativa vuelve a centrarse en la figura adulta de su supuesto hijo, describiéndolo como alguien que creció bajo una identidad sólida, con un apellido reconocido y un lugar claro dentro de una dinastía artística. Esta descripción no busca cuestionar ese vínculo, sino reforzar la idea de que la paternidad, tal como se vivió, fue real en términos afectivos y cotidianos. El conflicto, entonces, no se plantea como una disputa por el rol de padre, sino como una fractura interna en quien sabía y no podía decir. El relato insiste en que la biología, aunque central para la polémica posterior, no era el eje de las decisiones tomadas en su momento. Lo que pesaba era la estabilidad, la imagen pública y la protección de una familia ya formada. A partir de ahí, la historia introduce un elemento clave: la percepción de que el secreto ya no estaba completamente a salvo. No se habla de pruebas ni de descubrimientos formales, sino de un cambio en el ambiente, de una sensación de urgencia que comienza a imponerse. Según esta versión, el protagonista habría empezado a considerar la posibilidad de que su versión de los hechos desapareciera para siempre si no quedaba registrada en algún lugar. Esa idea marca un punto de inflexión, porque transforma el silencio en una amenaza distinta, no hacia los demás, sino hacia la propia memoria. El acto de escribir deja de ser confesión y pasa a ser preservación. La narrativa sugiere que la carta no fue pensada para ser leída de inmediato, sino como un testimonio destinado a un futuro incierto. Esa intención explica por qué se habría elegido un espacio seguro y discreto para guardarla, lejos de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, el relato refuerza que no existía una expectativa clara de que alguien la encontrara, lo que añade una dimensión casi contradictoria al gesto. Escribir para ser leído, pero esconder para no causar daño, se presenta como la paradoja central. En este tramo, la historia también empieza a preparar el terreno para el choque generacional que vendrá después. Se sugiere que, aunque los protagonistas directos aceptaron el silencio como mal menor, las siguientes generaciones no tendrían las mismas razones para sostenerlo. El paso del tiempo, lejos de cerrar la herida, la convierte en algo que otros pueden reinterpretar sin el mismo peso emocional. Esa distancia explica por qué, décadas más tarde, la aparición de una versión escrita pudo generar una reacción tan intensa. Al cerrar esta parte del relato, la narrativa vuelve a insistir en la fragilidad de las identidades construidas sobre verdades parciales. No se afirma que todo fuera una mentira,
sino que la historia oficial pudo haber sido incompleta. Esa diferencia es crucial, porque abre espacio para la polémica sin negar los vínculos reales que se formaron. El lector queda entonces ante una tensión no resuelta. ¿Hasta qué punto conocer un origen cambia lo que ya se ha vivido? La historia no ofrece una respuesta, pero deja claro que, una vez que el secreto comenzó a moverse, ya no se trataba solo de pasado, sino de cómo ese pasado podía redefinir el presente. Esa pregunta queda suspendida mientras la narración se prepara para el momento en que lo privado deja de ser controlable y el supuesto testimonio sale del ámbito íntimo para convertirse en un fenómeno público, arrastrando consigo reputaciones, memorias y certezas que parecían inamovibles. El relato avanza hacia el punto en que lo oculto deja de ser solamente una carga heredada y comienza a adquirir una forma concreta, casi tangible, dentro de la historia. Según la versión difundida, el paso definitivo ocurre cuando el silencio acumulado durante décadas se enfrenta a una realidad imposible de controlar, la posibilidad de que otros hablen primero. En esta etapa, la narrativa sitúa a los descendientes directos del cantante como figuras inesperadas dentro de un conflicto que no eligieron. No fueron ellos quienes escribieron la supuesta confesión ni quienes tomaron las decisiones originales, pero se convierten en custodios involuntarios de una verdad que amenaza con desbordarlos. El relato describe este momento como una ruptura generacional, donde el peso del pasado cae sobre personas que crecieron sin conocerlo. La historia insiste en que el descubrimiento no fue buscado, sino impuesto por circunstancias externas, lo que refuerza la idea de destino que atraviesa toda la narración. La apertura de la caja de seguridad, ya mencionada anteriormente, adquiere aquí un significado distinto, porque deja de ser un simple acto administrativo y pasa a ser el detonante de una cadena de consecuencias. La narrativa pone especial énfasis en la reacción emocional de quienes leen por primera vez el contenido atribuido a Javier Solís, describiendo incredulidad, miedo y una sensación inmediata de peligro. No se trata solo del impacto personal, sino de la conciencia de que lo leído podría afectar a otras familias, otros legados y otras memorias colectivas. El texto difundido sostiene que la decisión inicial fue no hacer público el contenido, una elección presentada como responsable y prudente. Sin embargo, esa intención se ve rápidamente desafiada por un elemento nuevo, la idea de que el secreto ya no estaba protegido. El relato introduce entonces llamadas ambiguas, contactos indirectos y propuestas que sugieren que alguien más sabía de la existencia de esos documentos. Este punto marca un cambio de tono, porque el miedo deja de ser abstracto y se vuelve práctico. La historia no afirma que existiera una amenaza explícita comprobable, pero describe un ambiente donde el silencio empieza a sentirse impuesto desde afuera. La narrativa habla de ofertas económicas para comprar la discreción, un recurso que refuerza la idea de que el contenido tenía un valor peligroso. Aceptar dinero habría significado cerrar definitivamente la historia, mientras rechazarla implicaba exponerse. El relato presenta esta disyuntiva como un momento de quiebre moral, donde callar ya no se percibe como protección, sino como complicidad. En paralelo, se describe un proceso de preparación silenciosa, casi defensiva. Fotografías del texto, copias digitales y respaldos en distintos formatos aparecen como intentos de evitar que la historia desaparezca por completo. La narrativa insiste en que esta precaución no fue paranoia, sino respuesta lógica a un contexto de presión creciente. Cuando finalmente ocurre el robo de los objetos físicos, el relato lo presenta como la confirmación de todos los temores previos. La desaparición de la carta, la imagen y el objeto religioso es descrita con precisión, enfatizando que nada más fue sustraído, como si los responsables supieran exactamente qué buscar. Este detalle refuerza la sensación de operación calculada, aunque no se aporten pruebas oficiales que la respalden. La reacción posterior es inmediata y decisiva. El relato afirma que, ante la pérdida del material original, la única opción restante era hacer pública la versión existente antes de que también fuera eliminada. Aquí la narrativa introduce un elemento moderno que contrasta con todo lo anterior, la difusión a través de redes sociales. El secreto que sobrevivió medio siglo en silencio encuentra en la tecnología un canal imposible de cerrar por completo. El texto describe la publicación como un acto de resistencia, no de venganza. Según esta versión, no se buscaba destruir reputaciones, sin impedir que la historia fuera enterrada definitivamente. La reacción pública es presentada como instantánea y desbordante, con opiniones divididas y una atención mediática que supera cualquier expectativa. La narrativa subraya que, una vez liberada, la historia dejó de pertenecer a quienes la encontraron. Se convirtió en un relato colectivo, reinterpretado, exagerado y cuestionado por miles de voces. En este punto,
La figura del supuesto hijo vuelve a ocupar el centro del escenario, ya no como símbolo abstracto, sino como persona real enfrentada a una crisis de identidad pública. El relato describe su reacción inicial como silenciosa, casi defensiva, una pausa necesaria para procesar una información que pone en duda todo lo que creía saber sobre su origen. Esa pausa, según la historia, contrasta con el ruido exterior, creando una tensión poderosa entre lo íntimo y lo mediático. La narrativa evita mostrarlo como víctima pasiva o como protagonista absoluto, y en cambio lo presenta como alguien atrapado entre versiones opuestas, obligado a tomar decisiones que ningún adulto debería enfrentar de esa manera. La posibilidad de recurrir a pruebas científicas aparece entonces como una salida lógica, aunque cargada de riesgos. El relato prepara ese momento con cuidado, señalando que cualquier resultado tendría consecuencias irreversibles. Confirmar la versión implicaría reescribir una historia familiar completa, mientras negarla pondría en duda la credibilidad de todo lo anterior. Esta encrucijada es presentada como el punto donde la narrativa deja de girar en torno al pasado y se proyecta hacia el futuro. Ya no se trata de lo que ocurrió, sino de cómo vivir con ello. Al cerrar esta parte, la historia deja al lector suspendido en esa espera, con la sensación de que lo peor o lo más esclarecedor aún no ha sucedido. La atención se concentra en un instante previo a la confirmación, donde la verdad parece cercana pero todavía inaccesible. Esa pausa, cargada de expectativa, marca la transición hacia una fase donde la especulación cede espacio a la confrontación directa con los hechos, preparando el terreno para un desenlace que promete ser tan polémico como irreversible. Antes de seguir, déjame decirte algo con total honestidad. Lo que viene después es la parte que muchos no quieren escuchar y casi nadie cuenta completa. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta historia dividió opiniones, puso en jaque a familias enteras y sigue generando incomodidad incluso hoy. No abandones ahora, porque cada detalle que viene conecta piezas que hasta este momento parecían sueltas y cambia la forma en que se interpreta todo lo anterior. Si este tipo de relatos te atrapan, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos episodios donde profundizamos aún más en los puntos más sensibles y polémicos. Y quiero leerte. Deja en los comentarios qué parte de la historia te ha generado más dudas o qué crees que harías o si descubrieras algo así sobre tu propia familia. Y cuéntame también desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque saber desde dónde nos acompañas le da todavía más sentido a seguir destapando historias que muchos prefieren dejar en silencio. El relato entra en su fase más expuesta cuando la historia deja de circular como un rumor controlado y se convierte en un fenómeno imposible de contener. Según la versión difundida, una vez que el contenido atribuido a la carta comenzó a moverse fuera del ámbito privado, ya no hubo forma de detener la reacción en cadena. Lo que durante décadas había permanecido como un secreto cuidadosamente sostenido pasó a ser un tema de conversación pública, analizado, reinterpretado y amplificado por miles de voces al mismo tiempo. La narrativa describe este momento como un punto de quiebre absoluto, donde la intimidad se rompe y la historia deja de pertenecer a quienes la encontraron. Las redes sociales aparecen aquí como un catalizador decisivo, un espacio donde el relato se multiplica sin filtros ni pausas, mezclando emoción, juicio y especulación. Según esta versión, bastaron pocas horas para que nombres, fragmentos de texto y supuestas pruebas circularan por todo el país, alcanzando incluso audiencias que nunca habían seguido de cerca la trayectoria de los involucrados. La historia subraya que el impacto no fue gradual, sino inmediato, casi violento, como si una verdad largamente reprimida hubiera encontrado de pronto una salida incontrolable. En este contexto, la figura de la familia vinculada al apellido Aguilar adquiere una relevancia central, no porque hubiera hablado primero, sino porque el silencio inicial fue interpretado de múltiples maneras. La narrativa describe ese mutismo como un terreno fértil para la especulación, donde cada ausencia de respuesta era leída como confirmación o negación según la mirada de quien observaba. El relato insiste en que la reacción pública no distinguió entre personas vivas y fallecidas, ni entre decisiones tomadas en contextos distintos. Todo fue juzgado bajo la lógica del presente, sin matices. Programas de opinión, columnas improvisadas y debates sin verificación comenzaron a construir versiones paralelas, muchas veces más extremas que la historia original. En ese ambiente, el nombre de Javier Solís dejó de estar asociado únicamente a su música y pasó a ser utilizado como símbolo de un conflicto moral. La narrativa presenta esta transformación como uno de los efectos más dolorosos del proceso, porque reduce una vida compleja a un solo acto interpretado desde fuera. Al mismo tiempo, la figura del supuesto hijo queda atrapada en una exposición que no buscó.
El relato describe su posición como especialmente delicada, ya que cualquier gesto, palabra o silencio era analizado en busca de pistas. La presión mediática se vuelve casi asfixiante, obligándolo a enfrentar una situación que combina identidad personal y escrutinio público. La historia no lo muestra reaccionando de inmediato, sino optando por una pausa prolongada, interpretada por algunos como prudencia y por otros como evasión. Esa espera se convierte en un elemento narrativo clave, porque concentra la expectativa colectiva. Durante ese intervalo, el relato afirma que surgieron interpretaciones opuestas. Para unos, la historia era una injusticia contra un legado respetado. Para otros, una verdad necesaria que había tardado demasiado en salir. La polarización se presenta como inevitable, alimentada por la falta de información verificable y por la carga emocional del relato. En paralelo, la narrativa introduce la respuesta de otros miembros de la familia, descrita como medida y defensiva, enfocada en proteger la imagen de quienes ya no podían hablar. Se insiste en que no hubo una negación frontal ni una aceptación explícita, sino un llamado a la prudencia y al respeto. Sin embargo, en el clima creado, ese tono moderado resultó insuficiente para frenar el debate. La historia avanza mostrando cómo el relato inicial empieza a adquirir vida propia, desprendiéndose incluso de sus supuestos autores. Fragmentos son sacados de contexto, fechas reinterpretadas y silencios convertidos en pruebas. El papel de la tecnología vuelve a ser central, no solo como medio de difusión, sino como espacio donde la verdad y la ficción se confunden con facilidad. El relato subraya que, una vez viralizada, la historia ya no podía ser corregida ni retirada. Incluso la desaparición de algunos contenidos originales no detuvo su circulación, porque otros los habían copiado, comentado y adaptado. Esta imposibilidad de control refuerza la sensación de que el secreto, al salir a la luz, dejó de ser manejable. En este punto, la narrativa introduce un cambio importante, la necesidad de recurrir a algo que trascienda la palabra. Ante la multiplicación de versiones, la posibilidad de una verificación científica comienza a aparecer como única salida para detener la especulación. No se presenta como una solución deseada, sino como un recurso extremo frente a una situación insostenible. El relato describe este momento como una decisión difícil, cargada de riesgos personales y simbólicos. Aceptar una prueba significaría someter la historia familiar al juicio de números y porcentajes, reduciendo décadas de vínculos a una comparación genética. Sin embargo, también se presenta como la única forma de recuperar cierto control sobre la narrativa. La historia se detiene aquí, justo antes de ese paso decisivo, enfatizando la tensión acumulada. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora parece conducir inevitablemente a ese instante, donde el relato emocional se enfrentará a un resultado que no puede negociarse. El lector queda suspendido en esa espera, consciente de que, sea cual sea el desenlace, nada volverá a ser igual. El secreto ya ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho social, y lo que está por venir no solo afectará a una familia, sino a la forma en que el público entiende la relación entre verdad, legado y memoria. Con esa incertidumbre abierta, la narración se prepara para entrar en su tramo más delicado, donde la expectativa dará paso a la confrontación directa con una respuesta que muchos temen, pero que otros esperan como cierre definitivo. El relato alcanza uno de sus momentos más tensos cuando la expectativa colectiva se concentra en una sola decisión, aquella que promete transformar una historia construida con palabras en un asunto aparentemente medible. Según la versión difundida, la posibilidad de recurrir a un análisis genético surge como respuesta a un desgaste extremo, cuando el ruido público supera cualquier capacidad de control. La narrativa describe ese instante como una encrucijada sin salidas cómodas, porque aceptar una prueba significaba someter la intimidad familiar al escrutinio de cifras frías, mientras rechazarla implicaba convivir para siempre con la sospecha. En ese clima, la historia presenta la decisión como un acto de valentía personal, no orientado a confirmar una versión específica, sino de tener una discusión que parecía no tener fin. El relato insiste en que no fue una iniciativa impulsiva, sino una respuesta tardía a una presión acumulada que ya resultaba insostenible. A partir de ahí, la narración se vuelve más técnica en apariencia, introduciendo procedimientos, comparaciones y plazos, aunque sin aportar documentación verificable más allá de la descripción general. Se habla de muestras, de análisis cruzados y de porcentajes que prometen claridad, elementos que funcionan como símbolos de certeza en un mar de dudas. Sin embargo, incluso en este punto, la historia mantiene un tono emocional, recordando que detrás de cada número hay personas, recuerdos y vínculos que no pueden reducirse a estadísticas.
La espera de los resultados es presentada como un periodo de suspensión absoluta, donde el tiempo parece estirarse y cada día añade una capa más de ansiedad. El relato describe un país pendiente, medios especulando y opiniones enfrentadas que anticipan consecuencias opuestas. Algunos esperan una confirmación que valide la narrativa inicial, otros confían en un resultado que cierre definitivamente el debate. Esa polarización refuerza la sensación de que, independientemente del desenlace, alguien saldrá herido. Cuando finalmente se describe el anuncio, la narrativa adopta un tono solemne, casi judicial, destacando la gravedad del momento. Según esta versión, el resultado no deja espacio para interpretaciones ambiguas y es presentado como concluyente. El impacto inmediato es descrito como sísmico, no solo por lo que implicaría a nivel familiar, sino por el efecto simbólico sobre dos legados profundamente arraigados en la cultura popular. La historia subraya que, en cuestión de segundos, décadas de certeza se tambalean y narrativas oficiales quedan en entredicho. Sin embargo, lejos de celebrar o condenar, el relato se detiene en las reacciones humanas. Se habla de silencio, de gestos contenidos y de un abrazo que sintetiza una verdad incómoda. La biología puede sorprender, pero no borra los años compartidos. Esta escena es presentada como uno de los momentos más poderosos de toda la historia, porque desplaza el foco del escándalo hacia la dimensión emocional. La narrativa insiste en que, incluso ante un resultado que parece definitivo, las relaciones construidas no se disuelven automáticamente. Al mismo tiempo, se describe una reacción pública inmediata, donde el debate alcanza su punto máximo. Columnas de opinión, programas especiales y discusiones acaloradas reinterpretan el resultado desde distintos ángulos. Para algunos, se trata de una reivindicación tardía. Para otros, de una injusticia necesaria que reabre heridas cerradas. La figura del cantante vuelve a ser analizada con lupa, ahora no solo como artista, sino como hombre sujeto a juicios morales retrospectivos. El relato destaca cómo, en pocos días, la admiración se mezcla con la crítica, y el homenaje con el reproche. Canciones, películas y recuerdos son reevaluados bajo una nueva luz, como si el pasado pudiera reescribirse desde el presente. En paralelo, la narrativa muestra el impacto en la persona directamente involucrada, quien pasa de ser objeto de especulación a protagonista involuntario de una redefinición personal. Según esta versión, el golpe no se limita a la sorpresa inicial, sino que se extiende a una revisión profunda de la propia identidad. La historia describe un retiro momentáneo del espacio público, interpretado como necesidad de procesar, lejos del ruido. Esa pausa contrasta con la intensidad del debate externo y refuerza la idea de que la verdad, incluso cuando parece clara, necesita tiempo para ser asimilada. El relato también introduce una reacción inesperada, marcada por la moderación y el respeto. En lugar de rupturas dramáticas, se habla de afirmaciones serenas sobre el significado de la familia, separando el origen biológico del vínculo afectivo. Esta postura es presentada como una forma de cerrar filas frente a la exposición excesiva, recordando que la historia personal no pertenece por completo al público. Al mismo tiempo, la narrativa no oculta las consecuencias negativas, mencionando cuestionamientos éticos, críticas conservadoras y un periodo de rechazo simbólico hacia la figura del cantante. Se describe un momento de castigo social, donde el juicio moral parece imponerse sobre el contexto histórico. Sin embargo, esa etapa no se presenta como definitiva, sino como parte de un proceso más amplio de reinterpretación. Al cerrar esta parte del relato, queda claro que el resultado, lejos de ofrecer un final limpio, abre nuevas preguntas. La verdad científica, aunque contundente, no resuelve los dilemas emocionales ni repara automáticamente los daños colaterales. La historia se detiene en esa paradoja, mostrando que la claridad de los datos no equivale a paz interior. El lector queda con la sensación de haber cruzado un umbral, donde lo oculto ya no puede volver a esconderse, pero tampoco puede ser integrado sin conflicto. Esta tensión marca el tránsito hacia la etapa final, donde el énfasis se desplazará de la confirmación hacia la búsqueda de sentido, explorando cómo convivir con una verdad que llega tarde y transforma para siempre la manera de mirar el pasado y de entender el legado que permanece. La historia entra en su tramo final cuando el ruido comienza a bajar y deja espacio a algo más difícil de enfrentar: la digestión emocional de todo lo ocurrido. Según el relato que se difundió, una vez conocidos los resultados y atravesada la tormenta mediática inicial, lo que quedó no fue alivio inmediato, sino un silencio distinto, más reflexivo. Ya no se trataba de descubrir si algo era cierto o falso, sino de entender qué hacer con esa información cuando ya no podía desmentirse ni ignorarse.
La narrativa describe este periodo como una etapa de replanteamiento profundo, donde cada uno de los involucrados tuvo que redefinir su lugar dentro de una historia que había cambiado para siempre. El supuesto hijo, ahora enfrentado a una verdad que alteraba su origen biológico, es presentado no como alguien que busca reemplazar una figura paterna, sino como una persona intentando integrar dos realidades sin anular ninguna. El relato insiste en una idea clave. La familia no se rompe automáticamente cuando aparece una revelación tardía, pero tampoco permanece intacta sin esfuerzo consciente. Se habla de conversaciones privadas, de silencios necesarios y de una comprensión que no surge de inmediato, sino que se construye con el tiempo. En paralelo, la figura de Javier Solís comienza a ser revisitada desde otro ángulo. Según esta versión, el juicio público inicial, cargado de reproche moral, empieza a dar paso a una lectura más humana y contextual. No se lo absuelve ni se lo condena por completo, sino que se lo entiende como producto de una época, de presiones sociales y de decisiones tomadas en circunstancias que hoy resultan difíciles de imaginar. La narrativa subraya que esta reevaluación no fue uniforme ni inmediata, pero sí progresiva. Las canciones vuelven a escucharse sin el mismo peso de escándalo, y su obra empieza a separarse, al menos parcialmente, de la polémica. Al mismo tiempo, el relato destaca la postura adoptada por quienes crecieron dentro del apellido Aguilar, marcada por una defensa clara de los vínculos construidos a lo largo de los años. Se insiste en que el amor cotidiano, la crianza y la presencia constante no pueden ser borrados por una prueba tardía. Esta posición, lejos de negar la información revelada, la reubica dentro de un marco más amplio, donde la identidad no depende exclusivamente de la genética. La historia presenta este enfoque como un intento consciente de cerrar filas frente a la exposición excesiva, protegiendo lo que consideran esencial. A partir de ahí, la narrativa introduce un elemento que redefine el sentido de todo lo ocurrido, la transformación del conflicto en legado. En lugar de prolongar la confrontación, el relato sugiere que se buscó canalizar la experiencia hacia algo constructivo, una forma de dar sentido a décadas de silencio y dolor acumulado. Se habla de homenajes, de proyectos simbólicos y de gestos públicos que buscan reconciliar pasado y presente, no como espectáculo, sino como reconocimiento de una historia compleja que no admite lecturas simples. La atención se desplaza entonces hacia el impacto cultural más amplio. Según esta versión, el caso abrió un debate nacional sobre la naturaleza de la familia, el peso de los secretos y el derecho a conocer el origen propio. La historia deja claro que, más allá de los nombres involucrados, muchas personas se vieron reflejadas en la experiencia, porque los silencios familiares no son exclusivos de figuras públicas. Esa identificación colectiva explica por qué el relato continuó circulando incluso después de perder novedad mediática. En su cierre narrativo, la historia vuelve al punto de partida. Una carta atribuida a alguien que ya no podía defenderse. El texto sugiere que, real o no en todos sus detalles, esa carta funcionó como detonante de una conversación necesaria sobre verdades tardías y decisiones imposibles. La narrativa no pretende imponer una conclusión definitiva, sino dejar una reflexión abierta. A veces, la verdad no llega para reparar, sino para obligar a comprender. Comprender que las personas son más complejas que sus mitos, que los silencios suelen nacer del miedo y no siempre de la maldad, y que el tiempo no borra lo no dicho, solo lo posterga. Con esa idea, el relato se despide sin ofrecer un cierre absoluto, porque algunas historias no terminan, solo cambian de forma cuando alguien se atreve a mirarlas de frente. Y antes de irte, quiero que seas parte activa de esta conversación. Déjame en los comentarios una curiosidad o un detalle de esta historia que te haya llamado más la atención y dime desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque leerlos ayuda a que este espacio siga creciendo. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perder los próximos contenidos, donde seguiremos explorando historias que incomodan, cuestionan y obligan a pensar. Comparte este video con alguien a quien le interese este tipo de relatos, porque compartir también es una forma de abrir debate, y no olvides hacer clic en alguno de los videos que aparecen ahora en pantalla, porque están directamente relacionados con este tema y te ayudarán a entender aún más todo lo que acabas de escuchar. Aquí nada se cierra del todo, y lo que viene puede sorprenderte todavía más.